Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía en el pueblo de Taxco una familia muy rica, orgullosa, de religión muy severa y de costumbres puritanas, por lo cual para ellos este pueblo era un lugar que no estaba de acuerdo con sus necesidades, principalmente por la servidumbre que existía. Cierto día se presentó una muchacha la cual era mulata, muy bella, de ojos hermosos y su cabello negro azabache. Su nombre era Felisa, la cual no era más que una simple e humilde sirvienta que debería de prestar sus servicios a aquella noble familia. Felisa hacía sus quehaceres muy alegremente y llena de ánimos. Alegraba aquella enorme casa con sus dulces cánticos, en unión de sus únicos amigos que eran unos canarios, a quien ella daba de comer con mucho gusto. Un día que ella cumplía con los quehaceres de la casa, el hijo bueno de la familia, al oír cantar a Felisa y hablar con los canarios, por una fuerza sobrenatural, sintió que su corazón debería unirse al de ella. Poco tiempo después le confesó su amor y le pidió que accediera a ser su esposa. Pero Felisa sabía bien que era una muchacha humilde y no podía aceptar la propuesta de aquel muchacho noble. Y bueno, ella entendía que los padres de Álvaro, nombre de aquel muchacho, se opondrían. A pesar de todo, Álvaro le dijo a sus padres, les contó del amor que sentía hacia la hermosa mujer. Su madre, al oír quién era la joven y que no era la dama de acuerdo a su rango, se opuso a ese matrimonio. Pero el amor de Álvaro por Felisa era más grande que el respeto a sus padres, y pensó que sin el amor de su vida no podría vivir. La hermana de Álvaro, que era muy orgullosa al igual que la madre, enojada por lo que su hermano pretendía, fue en busca de Felisa, a la cual golpeó e insultó y también corrió de la casa. La mulata partió rumbo a las montañas y en medio de los cauces de un río donde se formó una poza blanca y cristalina, se fue hundiendo poco a poco, porque ella sabía que jamás tendría el amor de Álvaro. El pobre muchacho esa noche, aún sin saber nada de lo ocurrido, tuvo un sueño donde su amada lo llamaba desde la poza, en la cual se había hundido. Así que al otro día se levantó muy temprano y sin saber ni cómo ni por qué, se dirigió al lugar que había soñado la noche anterior. Ahí comprendió que aquel sueño era una triste realidad, porque en la orilla lo estaba esperando Felisa, la cual le explicó todo lo que había pasado entre su familia y ella. De esta forma, Álvaro, al saber todo, siguió el mismo camino que su amada. Cuenta la leyenda que en las noches despejadas y con una luna hermosa, se pueden ver dos siluetas caminando de la mano a la orilla de la poza. Y muchas personas afirman que no es otra cosa que el amor inmenso de Felisa y Álvaro, que aún después de la muerte, siguen amándose eternamente. Quizás ya habrás escuchado un relato similar que cuenta que en el lugar que hoy ocupa la presidencia municipal de Coatepec, hace mucho tiempo había una fábrica textilera donde algunos de sus empleados trabajaban hasta altas horas de la noche. En cierta ocasión, todos ellos se quedaron a una fiesta que terminó a horas de la madrugada, por lo que de regreso habían de apresurar el paso, ya que los caminos eran muy oscuros, rodeados de maleza y aún eran de terracería. Uno de los empleados tenía que separarse de los demás, ya que vivía en Tulancingo. Ya era de madrugada cuando caminaba por aquellas calles oscuras y solitarias. Es ahí cuando de pronto, enfrente de él caminaba una mujer vistiendo una túnica blanca, de cabello largo y oscuro, con una figura muy hermosa. Era una mujer muy bella, por lo que aquel hombre empezó a seguirla, pero la mujer aceleró el paso. Después de un gran tramo de irla siguiendo, el trabajador pudo alcanzarla. Esta mujer, cubierta por su cabellera larga, fue descubierta por la leve luz de la luna, que mostró que ella no tenía pies,
y en su lugar un par de patas de gallo. Muy asustado, el trabajador corrió por las calles de aquel lugar hasta llegar a una tienda situada en aquel pueblito. Allí encontró sentado a un hombre con el cual empezó a hablar asustado. Le contó lo que le sucedió, que aquella mujer tenía patas de gallo. El tendero no se sorprendió nada y le contestó al tiempo que se levantaba los pantalones. Las patas de la mujer eran como estas. Vuelto loco, aquel hombre echó a correr a toda prisa y no detuvo el paso, hasta que finalmente llegó a su casa. Se dice que esto se lo contó a uno de sus hermanos, el cual quedó de llevarlo a aquella tienda, pero que días antes de que lo llevara a ese lugar, el trabajador murió, llevándose el secreto a la tumba de cuál era esa tienda. Marina Lascurain era una joven y bella mujer de muy envidiable posición económica que vivía en la Ciudad de México en 1940. Cierto día, la joven viajó hasta Teucán para hospedarse en el Hotel García Crespo, uno de los lugares más prestigiosos de la época. Llegó a aquel lugar vistiendo un hermoso vestido rojo, luciendo más preciosa que nunca. Era tanta su belleza que aquel gerente del hotel quedó fascinado y totalmente enamorado de aquella mujer. Él se acercó a Marina desde el primer día para cortejarla con sus halagos y atenciones, pero la joven era muy difícil de complacer y le encantaba darle esperanzas en vano. Muchas gracias por las flores, aunque no son mucho de mi agrado. Para la próxima trata de conseguir rosas rojas. Después de un tiempo de cortejo por parte del gerente, cierto día, armándose de valor, le pidió que fuera su novia. Pero Marina solo se rió. Estoy muy cansada. Subiré a mi habitación. Adiós. El joven jamás se había sentido tan humillado, pero lo que más le atormentaba era que la belleza de la joven atraía la atención de todos los hombres. Se enfermaba de celos cada vez que otros pretendientes se le acercaban, ya sea para hacerle regalos o invitarla a salir. Fue así que días más tarde, otro huésped joven y atractivo llegó para hospedarse en el hotel. Desde el primer momento Marina lo vio con mucho agrado, y cuando vio que aquel joven le correspondía, comenzaron a verse. El gerente, al darse cuenta de lo que había entre ambos, lleno de despecho y celos, entró en la habitación de Marina, justo cuando los enamorados se encontraban juntos. La joven le gritó a su pretendiente que escapara, pues el hombre estaba amenazando con quitarles la vida. «Auxilio, ayuda, nunca tendrás mi amor ni en esta ni en ninguna otra vida». Desgraciadamente, ella no tuvo la misma suerte que su enamorado de salvar su vida. El gerente la estranguló, y solo cuando vio a Marina tirada en el suelo, ya sin vida, se dio cuenta del terrible error que había cometido. Lo peor era que si alguien se enteraba del crimen que había cometido, su hotel perdería prestigio y nadie querría hospedarse en él. Así que, sin pensarlo, en secreto recogió el cuerpo de la mujer y lo enterró en una de las bodegas donde nadie podría encontrarlo. Al resto de los huéspedes y los empleados les dijo que la joven había dejado el hotel por una supuesta emergencia que se le había presentado durante sus vacaciones. Aquel gerente, con el paso del tiempo, no podía dormir en paz, pues veía el rostro fantasmal de la joven en todos los rincones de aquel lugar, ya fuera en sus sueños o cuando se encontraba solo. Incapaz de vivir con remordimientos, decidió quitarse la vida, no sin antes confesar su asesinato en una carta. A partir de ese momento, la gente comenzó a llegar con menos frecuencia a aquel hotel. Los rumores de lo ocurrido horrorizaban a todo el mundo, especialmente los que decían haber escuchado el llanto y la figura fantasmal de Marina. El lugar fue clausurado. Hoy en día aquel hotel no existe más y en su lugar se construyó una universidad. Aún así,
Hay muchos jóvenes que juran haber visto a una hermosa mujer vestida de rojo, la cual deambula por los corredores de aquel lugar para después ponerse a llorar, justo en el sitio donde fue enterrada. A nadie le gusta asistir a un lugar donde se respira el sufrimiento, donde hay lágrimas, donde entra el dolor y la tristeza, en donde se despide a una alma que abandonó la vida. Pero hay una mujer que parece gustarle acudir, una mujer que busca la ubicación de algún muerto para ir al funeral. Le llaman la Yusca. Ella es siempre la primera en llegar a los funerales de San Luis Potosí, una misteriosa señora ciega sin ojos y que viste siempre con harapos, viviendo siempre de la caridad de los vecinos. Se cuenta que en su juventud era una bruja que se sacaba los ojos y que los sustituía por unos de ave, para así poder ver mejor en las noches, ya convertida en animal. Una versión de la historia dice que ocultaba sus ojos en un sartén cerca del horno de su cocina, pero que una noche mientras salió tomando forma de animal, su marido intentaba calentar un poco de café y mientras movía las cazuelas, por accidente los tiró al piso, rodando estos hasta el fuego. Ahí se consumieron en las llamas. Otra historia cuenta que los escondía en la pared de una iglesia, de donde se los robaron. De cualquier forma, la Yusca desde entonces se quedó ciega. Aún sin ojos, ella es siempre la primera en llegar a los funerales. Incluso se cuenta que se presenta minutos antes de la muerte, a pesar de que no tiene ojos que la guíen. Durante la noche, ella recorría varios pueblos, en cuyas casas siempre había un muerto que velar. Lo cierto es que si alguien la veía en algún pueblo, ya sabían a dónde se dirigía. Alguien acababa de morir. Nadie sabía cómo podía enterarse de esas circunstancias. Se piensa que tenía un trato con la muerte y que ella era su mensajera. Todo mundo le tenía miedo, porque con su capacidad de embrujar podía causar mucho daño a las personas. Por eso cuando acudía a los velorios, nadie le decía nada, ni siquiera la volteaban a ver. La dejaban cantar a su antojo. Temían que les lanzara alguna maldición. Aunque la Yusca ya murió, hay personas que afirman ver entrar a los velorios a una mujer vestida de negro, que en cuanto entra, un escalofrío recorre el cuerpo de los ahí presentes, y por una extraña razón, las flores se marchitan y el dolor y sufrimiento de los familiares de la persona fallecida aumenta. Y después de cantar varias canciones en un extraño lenguaje, desaparece.